Vamos entonces a mirar este último estudio de elección y misión. El título es Castigo y Tolerancia. Mateo capítulo 10. Vamos a leer versículos 14 y 15 en esta mañana. Versículos 14 y 15. Ok. Dice de esta manera, palabra de Dios: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este es el número 5 y el último, castigo y tolerancia en esta mañana. De que quiero hablar en primer lugar, sacudiendo el polvo de nuestros pies. Este texto, esta escritura, hermano, nos habla de, estamos hablando, ¿verdad?, de la elección de Jesús, cómo eligió a sus 12 discípulos y los comisionó. Selección y misión. Y en estos últimos 2 versículos, que se trata de eso, Jesús les habla, ¿verdad?, de algo muy importante que muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, ¿por qué Jesús habló acerca de sacudir nuestros pies? ¿Por qué Jesús habló acerca de esto? Y si alguno no lo recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, Jesús, hermano, nos dice que es posible que va a haber personas que no van a recibir la palabra de Dios. Habrá lugares que no lo recibirán, ¿verdad? Habrá ciudades, comunidades que no lo recibirán. Estaba escuchando uno de los estudios del pastor Greg Mitchell de piedras conmemorativas, y él hablaba acerca de que hay ciudades, ciertamente hay ciudades, ¿verdad?, que son más difíciles que otras ciudades. Hay lugares, ¿verdad?, donde se han levantado iglesias mucho más rápido. Hay lugares, ¿verdad?, que pues en cierta manera ha sido más fácil. Hay lugares, ciudades donde ha sido más difícil, donde ha sido difícil que se levanten iglesias fuertes, iglesias grandes. Y esto es una verdad, esto es una realidad. Jesús está hablando acerca aquí, hermanos, de que habrá lugares, casas, ciudades, dice, donde no los van a recibir. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces serán como personas no gratas. Hace unos días, ¿verdad?, hubo un ataque a la embajada de México en Ecuador. Bueno, todo esto empezó, hermanos, ¿verdad?, de un comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de algo que estaba pasando en Ecuador, ¿verdad? Prácticamente el presidente que está ahorita usurpó el gobierno de Ecuador, fue puesto, ¿verdad?, por la derecha conservadora, como le llaman. Y la cuestión está que el presidente de Ecuador, ¿verdad?, dio una orden de que echaran fuera a la embajadora de México en Ecuador, en la embajada allá en Ecuador, ¿verdad?, de México en Ecuador. Entonces, a esta mujer, a esta diplomática mexicana, se le consideró persona no grata, ¿verdad? Se le consideró persona no grata, o sea, como una persona no bien recibida. ¿Y qué se tuvo que hacer aquí? Pues la embajadora mexicana tuvo que abandonar el país de Ecuador, porque ella era una persona no grata según el gobierno de Ecuador, ¿verdad? Ella fue una persona no bien recibida por el gobierno del Ecuador. Y pues lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es algo semejante. Jesús nos dice o dijo que habrá ciertos lugares donde seremos personas no gratas. Y el primero que dice eso es el diablo. Porque ¿cuántos saben que hay un diablo, hermano, detrás de todo esto? Detrás de las almas, detrás de los pecadores está el diablo. Siempre, ¿verdad?, poniendo muchas trabas, trayendo incredulidad, trayendo razonamiento en la gente, argumentos, para que rechacen el evangelio. Entonces, Jesús dice que habrá lugares donde no lo van a recibir. Dice que seremos no gratos. Ahora también dice
ni oyeren vuestras palabras. O sea, hay personas que no van a oír nuestras palabras. Hay personas que no oirán o no querrán oír la palabra de Dios cuando dicen amén. Hay personas, hermanos, que no quieren oír las palabras de Dios. Muchas veces hemos predicado en ciertas áreas de la ciudad donde la gente no quiere oír el evangelio. Y eso, verdad, a veces es real, lo vemos. A veces, verdad, está la gente ahí, pero hay gente, hermanos, que están ahí, como que están escuchando, pero están planeando cómo atacar, porque les incomoda, ¿verdad? Hemos tenido experiencia donde hay gente que inclusive nos ha querido amenazar, han tratado de pararnos, han tratado, ¿verdad?, de callarnos. Eso lo vive todo predicador, todo aquel que predica públicamente, lo vive, gloria al Señor. Entonces, ciertas áreas, gloria al Señor, cuando nosotros llegamos aquí a La Paz. Cuando nosotros llegamos, nos establecimos en la colonia 8 de octubre, ahí empezamos. En esa colonia estuvimos como 2 o 3 años aproximadamente. Y escúchenme bien, no hubo una esquina en esa colonia donde no hubiéramos hecho un evangelismo nosotros. En cada esquina de esa colonia, la primera y la segunda sección, siempre, ¿verdad?, gente nos miró por lo menos hacer un evangelismo. No hubo una esquina donde no hiciéramos un evangelismo, ¿verdad? Repartimos volantes casa por casa, primera y segunda sección. Tuvimos avivamientos, grupos de teatro, pero nadie nunca se estableció. Realmente sentimos un rechazo muy fuerte en esa colonia, ¿verdad? Pero cuando yo leí este texto, yo dije, Jesús ya lo había dicho, que habrá lugares, ¿verdad?, donde no los querrán oír en esta mañana. También Jesús dice, salgan de aquella casa o ciudad. Entonces Cristo, hermano, nos da la opción de salir de esa casa o de esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es una realidad. No se puede, ¿verdad?, estar insistiendo en un lugar donde la gente simplemente no quiere servir a Dios o no quiere, ¿verdad?, dejar su pecado. Entonces Jesús dice, yo les doy la opción de que salgan de aquella casa o ciudad en esta mañana. Nuestra iglesia madre en Mazatlán, ellos estuvieron en un edificio de 2 plantas, de 2 pisos, en la colonia Venustiano Carranza. Creo que con unos 20 años estuvo la iglesia ahí. De hecho, cuando nosotros nos fuimos a la Cruz de Lota a pionar, fue cuando ellos tomaron ese edificio. Nosotros duramos 5 años ahí en esa ciudad, en ese pueblo de la Cruz. Luego nos mandaron aquí a La Paz, y apenas hace como unos 6 años o 5 años que ellos se salieron de ese edificio. O sea, estamos hablando como de unos 20 años. Y al principio todo iba bien. Yo recuerdo cuando se hacían los cosechadores en diciembre, ahí, ¿verdad?, en ese lugar. Y la planta alta en el segundo piso es donde se acondicionó para la iglesia. Era un lugar que le cabían como unas 300 sillas, 250 sillas. Y yo recuerdo que los primeros cosechadores, por allá en el 2002, en el 2003, 2004, ¿verdad? Yo recuerdo que se llenaba prácticamente hasta 150, 160 personas junto con las iglesias hijas. Pero empezaron a pasar los años. Y llegó un momento, hermanos, donde nadie se salvaba en esa área. El local estaba, ¿verdad?, en una esquina, estaba bien ubicado, estaba en una colonia ahí, ¿verdad? Y ellos, hermano, nadie se salvaba, evento tras evento, con miles de volantes, mucha inversión, evangelismo tras evangelismo, ¿verdad? Y nada, cero. Y aparte de eso, muchos resbalados, dando un mal testimonio en esa área de ahí, donde estaba la iglesia. Muchos resbalados, se empezó a resbalar mucha gente, hermanos, y todo eso trae mal testimonio a la iglesia, ¿verdad? Porque el resbalado normalmente va a hablar mal de la iglesia, va a hablar mal del pastor. Y bueno,
Llegó un momento, hermanos, donde ellos tuvieron que salirse de ese lugar y se cambiaron de área, se fueron a la colonia Juárez. Y pues también tuvieron otro local ahí, bien ubicado, pero creo que tuvieron como 4 años ahí, 5. Y pues la cosa seguía igual hasta ahora, que tomaron un local, hermanos, también en un segundo piso, un edificio ahí, con una capacidad como de 250 personas también. Y allí, hermanos, empezó a despegar la iglesia madre. Pero lo que le quiero decir esto es que llegó un momento donde seguramente nuestro pastor oyó la voz de Dios, donde Dios le decía: tienen que salirse de este lugar, salgan de aquí, sacúdense los pies. Y eso es lo que hicieron. Ellos se salieron de esa área, hermanos. En verdad encontraron otro local en la colonia Juárez, pero se tuvieron que salir de esa área. Se sacudieron los pies literalmente, y allá pues se quedaron todos resbalados, amargados, gente, hermanos, que la hizo de cansada. Y eso es lo que Jesús dice en este texto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un texto, antes de entrar al segundo punto, en Hechos capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla acerca de esto. Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52, dice estas palabras: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dice que aquí Pablo y Bernabé, hermanos, fueron perseguidos, levantaron una persecución contra ellos. Entonces ellos dicen que se levantaron, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, y salieron de ahí. Hicieron lo que Jesús dijo que muchas veces tenemos que hacer. Yo no sé si un día vamos a tener que hacer esto, de este lugar, hermanos, de esta colonia, sacudirnos el polvo y ahí se la echan. Porque sacudir el polvo a nuestros pies es una señal de ahí se la echan con Dios. Ese dicho, ¿verdad?, que tenemos. Cuando dicen amén. Ok, vamos a hablar en segundo lugar del castigo de Dios. En nuestro texto hay un juicio, hermanos, de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? El texto está hablando Jesús acerca de un castigo, ¿verdad?, de un juicio. Dios mira de los cielos y contempla la tierra. Dios mira, hermano, las naciones, las ciudades, las comunidades, los pueblos. Se entiende que hay ciudades y pueblos muy duros a la palabra de Dios. Y Dios es muy paciente, pero ¿cuántos saben que Dios tiene un límite también? ¿Verdad? Dios tiene un límite. En el libro de Mateo, ahí mismo, capítulo 11, versículos 20 al 24, encontramos estas palabras: ayes sobre las ciudades impenitentes. Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ti y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oh, mis hermanos, el castigo de Dios está preparado para todos aquellos que escucharon la verdad del Evangelio, pero no se quisieron arrepentir. Imagínense aquí, aleluya, mucha gente ha escuchado la verdad del Evangelio, pero no se han querido arrepentir. Gente ha escuchado el Evangelio de salvación, pero han cerrado sus oídos. Vamos a leer algunos textos. Romanos capítulo 2, versículo 12. Vea conmigo, Romanos 2, 12 dice estas palabras: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley serán juzgados. Juicio. San Juan capítulo 3, versículo 18. Escuchemos lo que Jesús habló en estas palabras. San Juan 3, 18, por favor. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, dice, ya está bajo juicio, ya está condenado, porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay un juicio, ¿verdad? Hay un juicio de Dios esta mañana. También en Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16, vea conmigo de Dios. Dice estas palabras, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado, ¿verdad? Será enjuiciado. El que no creyere será condenado. Hay un juicio, mis hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de relatos donde Dios tuvo que traer juicio y castigo sobre ciertas ciudades por su pecado y por su rebelión, ¿verdad? Dios tuvo que traer juicios, ¿verdad? Podríamos hablar, ¿verdad?, de ciudades como Amalek o naciones como Amalek, Madián, Edom, Moab, Filistea, Egipto, Sodoma, Gomorra, etc. Ciudades, ¿verdad?, donde Dios trajo juicio. Está profetizado juicio sobre esas ciudades. Ciudades malvadas, ciudades perversas. Dios iba a destruir Nínive, acuérdense. Dios iba a destruir Nínive. Pero cuando Jonás predicó, ¿verdad?, predicó que iba a venir un juicio, dice la Biblia que ellos se arrepintieron. Ellos, ¿verdad?, se arrepintieron, se pusieron a ayunar y orar delante de Dios, y Dios los perdonó. Dios les tuvo su juicio esta mañana. Dios castiga el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hay ciudades o comunidades enteras que han sido castigadas por la mano de Dios por causa del pecado en esas ciudades, porque Dios mira de los cielos. Hay ciudades, hermanos, donde han pasado tragedias muy severas, ¿verdad? Desastres, hermanos, donde a veces uno dice, esto es el juicio de Dios, esto no es normal que haya pasado en esa ciudad, no es normal. A veces la misma ciencia, los científicos, mi hermano, los meteorólogos dicen, esto no es normal, esto nunca había sucedido en esta ciudad o en esta comunidad, en este puerto, nunca había sucedido esto, como ese huracán que destruyó Acapulco el año pasado, hermanos. Un huracán, hermanos, que fue algo inusual, un huracán que realmente estaba en categoría 1, estaba pronosticado que iba a ser categoría 1, pero cuando se acerca a las costas de Guerrero, en Acapulco, hermanos, de así algo inusual, este huracán aumenta de categoría hasta convertirse en un potente huracán categoría 5 o 6, algo inusual, y muchos muertos hubo, muchos muertos. Yo creo que no hubo decenas, hubo cientos o quizás miles de muertos, que realmente nunca dan la estadística exacta a los gobiernos para no asustar, ¿verdad?, a la gente, pero yo creo que hubo miles de muertos, destrucción, hermanos. Un huracán categoría 5, viento de 300 y tantos kilómetros por hora, algo inusual. Pero imagínense Acapulco. Son puertos muy, ¿verdad?, donde hay mucha perversión, donde hay mucho pecado. Entonces hay lugares, ¿verdad?, donde podríamos decir, esto es juicio de Dios, gloria al Señor. En el Brasil, hace un tiempo atrás, hubo un carnaval, ¿verdad?, el año pasado, creo que fue, o el antepasado, hermanos, donde, ¿verdad?, hicieron una escenificación donde Satanás, ¿verdad?, va arrastrando a Jesús como una burla, ¿verdad? Y seguramente esto lo hicieron satanistas, los que hicieron esa dramatización en un carro alegórico en el carnaval. Y creo que otro día se vino una inundación, hermanos, donde murieron mucha gente. Y se habla, ¿verdad?, de cosas así. Juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le tengo buenas noticias. Quiero hablarles de la tolerancia de Dios. En tercer lugar, la tolerancia de Dios, porque en nuestro texto, hermanos, nos habla de que Dios también, ¿verdad?, tendrá tolerancia para ciertos lugares. Mateo capítulo 10, en nuestro texto, gloria al Señor, versículo 15, dice: de cierto digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En medio de todo este caos en que vivimos, Dios tiene tolerancia hacia el ser humano, porque vivimos en un tiempo de tolerancia. Todavía estamos viviendo en la era de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Todavía estamos viviendo en el periodo de la gracia. En este versículo Jesús habla de que el castigo será más tolerable o más leve para ciudades donde nunca se predicó el evangelio, ¿verdad? Ciudades o pueblos donde nunca ha habido un predicador del evangelio. Será más tolerable, dice, el castigo para esas ciudades. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para estas ciudades, porque en Sodoma y Gomorra nunca hubo un predicador. No hubo un predicador. Lot no era un predicador. Lot no predicó, hermanos, en Sodoma. Simplemente era sobrino de Abraham y él vivía en Sodoma. Entonces, cuando Dios iba a destruir las ciudades, Abraham oró a Dios y Dios mandó, ¿verdad?, 2 ángeles para que sacaran a Lot de su familia. Pero no mandó un predicador. Entonces, lo que Jesús dice, que va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades donde ha habido predicadores y la gente ha rechazado el evangelio, ha seguido su pecado. Y por eso yo pienso mucho en esta ciudad de La Paz. En esta ciudad, mis hermanos, donde ha habido predicadores, ha habido iglesias y sigue habiendo predicadores y mucha gente no quiere. Yo me pregunto, ¿qué irá a hacer en el día del juicio de esta ciudad? Aleluya. Ahora, también mi pregunta es, ¿irá a haber tolerancia en el castigo para esta ciudad? ¿Qué tanta tolerancia habrá para esta colonia, La Pasión, en el día del juicio? Amén. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, pero yo le pregunto, ¿se ha puesto a pensar en el día del juicio? ¿Qué será? Gloria a Dios. ¿Qué será de nosotros? ¿Verdad? Porque Jesús dice que habrá tolerancia para aquellos lugares donde nunca se predicó el evangelio, donde nunca se predicó la palabra de Dios. Pero para lugares donde siempre hubo predicadores, profetas, amonestando y la gente no hizo caso, el juicio vendrá con todo su poderío en esta mañana. En el libro de Amós, capítulo 6, la otra vez yo prediqué acerca de este texto, de la plomada. Vamos a leer Amós, capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque aquí está hablando de la tolerancia, ¿verdad? De que Dios llega un momento donde no tolerará. Amós, capítulo 6, versículos 7 y 8. No, es al revés. Amós, capítulo 7. Versículo 7 y 8 dice así: me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aquí está hablando, ¿verdad?, de una plomada, que la plomada, hermanos, ¿verdad?, marca exactamente el plomo en un muro. Ahí no hay engaño. La plomada no tiene pierde, como decimos. La escuadra o la plomada no miente. Ponemos la plomada y ahí se sabe si ese muro está plomo o está desplomado para un lado o para el otro. Entonces Jesús dice, el Señor dice: no toleraré más a mi pueblo, voy a ponerle la plomada. Y ahí en la plomada va a salir si están desplomados, si están en línea o si están caídos hacia un lado. No los voy a tolerar más. Entonces, mis hermanos, nos ha tocado predicar en un tiempo de mucha incredulidad, de mucho razonamiento, de mucho antagonismo. Pero tenemos que seguir evangelizando. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que seguir evangelizando, aún en medio de tanta oposición. Hay que seguir predicando el evangelio de la salvación. Hay que seguir predicando, mis hermanos, el evangelio, porque hay tolerancia. Todavía estamos en el periodo de la gracia de Dios. Estamos en la era de la gracia. Un día se terminará la gracia. En el rapto,
ahí se va a terminar este periodo de la gracia, cuando la iglesia sea arrebatada. Por lo pronto seguimos teniendo un tiempo de gracia y tenemos que seguir predicando. Quiero terminar con un texto más, segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, dice estas palabras del consejo de Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, Pablo le dijo a Timoteo: te encargo que no dejes de predicar la palabra, que prediques a tiempo y afuera de tiempo, que no dejes de predicar. Ese es tu trabajo, Timoteo, esa es tu responsabilidad, esa es tu labor, predicar a tiempo y afuera de tiempo. No dejes, dice, de redargullir, de reprender. No dejes de exhortar con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Y ese es el trabajo de los cristianos nacidos de nuevo, de la iglesia de Cristo hoy día. Que no debemos dejar de predicar, mis hermanos, seamos muchos o pocos. Porque tristemente ha habido iglesias donde baja la asistencia, se va gente, ¿verdad? Y el pastor de repente, hermanos, entra como que se va para abajo, se agüita y deja de predicar. Oh, es que ya no vinieron los hermanos que me apoyaban, y dejan de predicar. Nosotros hemos predicado, hermanos, tengamos o no tengamos apoyo, lo hemos hecho. Y seguimos evangelizando, tengamos o no tengamos apoyo. Muchas veces hemos estado mi esposa y yo solamente haciendo evangelismos. Muchas veces. Aleluya. ¿Verdad? Cuando nuestros hijos estaban pequeños, ellos andaban, siempre los traíamos ahí en los evangelismos, ellos repartiendo volantes. Y hubo un momento, ¿verdad?, donde a veces, ¿verdad?, hay hijos que no quieren, pues ya, pero nosotros seguimos. No, pues es que ya mis hijos ya no quisieron, pues ya no vamos a predicar. Nosotros seguimos predicando, porque es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra labor seguir predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y si hay gente que apoya, gloria a Dios por ello, gloria a Dios, ¿verdad? Hay iglesias, hay pastores donde tienen un buen grupo de gente apoyando los evangelismos, 10, 15, 20, 30 personas, gloria a Dios. Pero si no hay gente con que Dios vaya con nosotros, seguimos predicando el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque todavía hay esperanza para este mundo, todavía hay esperanza para esta ciudad. Tenemos que seguir predicando, porque Dios, su tolerancia todavía se sigue extendiendo. Hasta que suceda el rapto, pues ahí ya se acabó la oportunidad, porque ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, gracias Dios, te alabamos en nombre de Jesús. Bueno, pues hasta aquí terminamos estos estudios, mis hermanos, elección y misión. Como que de alguna manera, ¿verdad?, estos estudios se acomodaron para este tiempo, ¿verdad?, donde pues sabemos que se fueron estas personas, pero pues aquí terminamos estos. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios, hermanos, hasta que el Señor quiera, hasta que Cristo venga. Y aún si nos vamos a otra área, vamos a seguirlo haciendo, cosechando, ganando almas para Cristo. Gloria a Dios. Y que Dios nos dirija, hermanos, que Dios nos dirija. Amén. Si Dios nos mueve, que nos vayamos a un lugar, a una área donde empecemos a ver un gran avivamiento, un gran fruto de parte de Dios. Almas salvándose, que es lo principal. Las almas, hermanos, las almas. No es el edificio, no es el lugar, son las almas. Donde hay almas, ahí está la riqueza, ahí está un tesoro. ¿Cuánto dice, hermano? Donde hay almas, ahí está el tesoro, hermano. Así es que lo del Señor, vamos a hacerlo. Hemos aprendido muchas cosas en estos estudios, y pues nosotros también queremos hacer, amén, visitar a unas personas, ¿verdad?, para
animarlas a que vuelvan a la iglesia, gente, hermano, que un día estuvo aquí y que pues sabemos, ¿verdad?, que Dios puede traer a esa gente una vez más, que se salven, que se afirmen y sirvan a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues en esta mañana, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Ya con esto terminamos. ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? Bueno, vamos a poner de pie en esta mañana y vamos a despedirnos, hermanos, en oración. Gloria a Dios, de este lugar. Vamos a despedirnos y por la tarde, ¿verdad?, tenemos el servicio de milagros a las 7. Vamos a despedirnos todos juntos. Que Dios nos lleve en victoria, que Dios también bendiga el evangelismo que vamos a hacer ahorita. Padre celestial, en esta mañana te doy gracias, Dios, por tu misericordia, en el nombre de Jesús.